Bueno, ¿qué tal, gente? Vamos a ver un poquito entonces el concepto de recursividad, continuando, ¿verdad? Con la idea que venimos investigando o interpretando al respecto de recursividad. Y entonces queremos ver, por ejemplo, un procedimiento. Entonces, eh, vamos a hablar entonces de una ley de ocurrencia cuando queremos escribir una cadena en un orden totalmente inverso, ¿de acuerdo? Eh, Básicamente lo que hacemos es que en esa escritura inversa eh, recibimos una cadena y la longitud total de la cadena. Posteriormente ahí ejecutamos un escribir último de la cadena en su longitud correspondiente, ¿verdad? Y finalmente escribimos el inverso, esta es la llamada recursiva de la cadena en la longitud -1, ¿verdad? Estamos moviéndonos. Vean que en general aquí la cadena no está cambiando de tamaño, sin embargo está cambiando de tamaño la parte de la cadena que nos interesa o que queremos analizar, ¿de acuerdo? El código básicamente implementado se ve de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, veamos un momentito la parte del código fuente. Lo podemos echar un vistazo para ver un segundo. Vamos a ver. Entonces, vean que aquí yo perfectamente puedo hacer eh, la escritura inversa de la cadena, ¿de acuerdo? De forma iterativa. ¿Sí? En este bloque de código que está por acá, ¿verdad? Que estamos señalando en azul, básicamente tenemos es el escribe inverso de forma iterativa. Entonces vean que recibimos la cadena, trabajamos con el tamaño de la cadena, ¿verdad? Y lo colocamos en una variable que debidamente se llama tamaño, ¿sí? Y empezamos a trabajar con ese tamaño, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar con una impresión en pantalla, ¿de acuerdo? De la cadena del carácter correspondiente en la posición específica que va dentro de los paréntesis. Recuerden que del mismo modo que C++ en Java, pues trabajamos igual eh, con información que inicia en 0, ¿verdad? Los vectores inician en 0 y el tamaño máximo para acceder a esa posición, pues vamos a ir al tamaño -1, ¿verdad? Y por aquí, bueno, realizamos el menos menos, ¿verdad? Del tamaño para ir disminuyendo hasta llegar a 0, ¿verdad? En el momento en el que llega a 0, nos salimos de aquí, ¿de acuerdo? Vean que particularmente este es... Este es un caso particular, ¿de acuerdo? En este caso particular, básicamente, si el tamaño es mayor que 0, ¿verdad? Siempre vamos a ejecutar el proceso de impresión y posteriormente vamos a mandar a hacer el llamado recursivo. Vean que yo estoy mandando a llamar al mismo método que se llama escribe inversa, ¿de acuerdo? Le estoy enviando exactamente la misma cadena, ¿de acuerdo? Y en este caso particular le estoy dando el tamaño -1, ¿de acuerdo? Si bien podemos hacer la extracción del tamaño desde la parte interna, en este caso particular, para saber en qué posición nos encontramos y cuando lleguemos a esa posición nos tenemos que devolver para finalizar el proceso recursivo, es que utilizamos ese tamaño aquí por fuera. ¿De acuerdo? Finalmente, si lo mandamos a ejecutar, vean que aquí yo tengo la cadena. Es un string, ¿verdad? Que se llama cadena. Y lo que dice es, esta es la cadena, ¿de acuerdo? Vamos a mandar a llamar el escribe inversa, que es el que hace el llamado recursivo. Y bueno, por acá solamente imprimimos un salto de línea para que se vea apropiado. Y finalmente hacemos el escribe inverso iterativo, ¿de acuerdo? Ambos funcionan exactamente igual, ¿de acuerdo? Nada más que uno lo hace perdón, esto es recursivo. Entonces, solamente que unos lo hacen de forma iterativa y el otro lo hace de forma recursiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Básicamente, por ahí tenemos esa parte. ¿De acuerdo? Cuando hablamos entonces del desarrollo de la rutina, ¿verdad? Tenemos que ejecutar los siguientes pasos. Vamos en el paso 1 a hacer un análisis del problema. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para obtener la ley de recurrencia, para entender nosotros cómo se convierte mi
mi algoritmo en un proceso repetitivo, ¿de acuerdo? Y con ello, entonces, tenemos que identificar el o los casos base, ¿de acuerdo? Porque podría haber uno o más casos base en el cual, una vez que yo alcanzo ese caso, me tengo que devolver, ¿verdad? Finalizo el proceso de recursividad. Y además identifico los casos recursivos que deben tender hacia ese o hacia esos casos base, ¿de acuerdo? Entonces vean acá, ¿verdad? Tenemos una condición del caso base y básicamente tenemos un proceso final, ¿verdad? Que es justamente el valor que vamos a obtener con el caso base. En caso contrario, vamos a hacer el final que es igual a él mismo, ¿verdad? Más la evaluación contra el valor próximo o más próximo hacia ese caso base, ¿de acuerdo? Que aquí es donde se ejecuta ese llamado recursivo, ¿sí? Entonces, si queremos calcular a elevado a la potencia de n, ¿de acuerdo? El caso base es muy sencillo, ¿verdad? Cuando tenemos n igual a 0, entonces el valor que vamos a retornar es 1, ¿verdad? Y se soluciona la situación, ¿sí? Los casos recursivos son muy sencillos. Los casos recursivos es a multiplicado por a la potencia de n-1. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para todos aquellos casos en donde n es superior a 0. ¿De acuerdo? En el paso 3 comprobamos que se definen todos los casos base. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que no podemos dejar de lado ninguna de las opciones que nos permiten salir de ese caso, ¿sí? Tenemos que comprobar que se defina todo el dominio, ¿verdad? La rutina debe invocarse a sí misma con elementos del dominio. La llamada recursiva se hace siempre con elementos estrictamente menores, ¿verdad? Y cada vez más próximos al caso base. Nos aseguramos entonces que existe una llamada al final, ¿verdad? Para que finalice el proceso recursivo de este caso base. Y esto hace que la recursividad sea finita y pequeña para evitar problemas de saturación de memoria. El problema de saturación de memoria es cada vez más difícil, ¿verdad? Anteriormente trabajábamos con megas de RAM, podemos trabajar ahora con gigas de RAM, ¿verdad? Y cada vez esos tamaños de la memoria RAM la disponibilidad es cada vez más alta, ¿verdad? Entonces es difícil que logremos hacer una saturación de la memoria o que absorbamos toda la memoria en un proceso recursivo. Tendría que ser gigante. Sin embargo, podríamos lograrlo en algún momento, ¿verdad? Entonces hay que tener esa pequeña precaución. Por ahí tenemos dos tipos de recursión, ¿verdad? La recursión directa o simple, que es la que hemos visto hasta ahora, y la recursividad o recursión indirecta, mutua o cruzada, ¿de acuerdo? Un subprograma A llama a un subprograma B y este a su vez invoca al programa A. Entonces, más o menos se ve como la línea siguiente, ¿verdad? A invoca a B y B invoca a A. Y A vuelve a invocar a B hasta llegar a un momento en donde se llega a algún punto de retorno, ¿de acuerdo? Podríamos tener en este punto problemas, ¿verdad? Por ejemplo, como los lenguajes C y C++, que son fuertemente tipados, al igual que en Java, podríamos invocar un método, no se puede declarar un método que no ha sido declarado, ¿verdad? En Java sí se permiten referencias a variables, clases o métodos incluso antes de declararlos, ¿de acuerdo? Esto es porque en Java, además de compilado, es interpretado, ¿verdad? Y tenemos la ventaja de que todo está declarado internamente, ¿verdad? Particularmente. Bien, en la recursividad indirecta o mutua, todo está contenido en la clase principal, ¿verdad? No es necesario hacer declaraciones por adelantado como el forward declarations, precisamente porque estamos dentro de una misma estructura. Veamos en la siguiente filmina cómo se vería el código, ¿verdad? Recordemos que en Java todas las clases heredan de la clase Object. El archivo se debe llamar exactamente igual que la clase principal e internamente en esta clase se pueden declarar otras clases. El main también se incluye dentro de esta clase principal. Entonces, vean que básicamente se vería algo como lo siguiente, ¿sí? Aquí yo tengo una recursividad indirecta. ¿Por qué? Vean que particularmente yo tengo aquí un método que se llama par.
para evaluar si un número es par o impar. ¿De acuerdo? Vean que aquí este par hace la invocación a impar dependiendo de las condiciones que se evalúen por acá. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el momento en el que par invoca a impar, dentro del método impar, yo también puedo hacer la invocación al método par. Entonces, si se dan cuenta, par invoca impar, impar invoca par, par invoca impar y así sucesivamente hasta que en algunos de los casos, ¿verdad? Tengamos alguna condición que se cumpla, ya sea acá, ¿verdad? En el n igual a 0 del par que retorna verdadero o en el n igual a 0 de impar que en este caso retorna falso. Obviamente este código está construido para que estos dos métodos funcionen entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver la implementación, ¿verdad? Por aquí está el main, tenemos un valorcillo, vamos a escanear la información, ¿verdad? Esto es similar o igual al saying, ¿verdad? De C++. Capturamos esa información en el lector. Le vamos a decir entonces que o imprimimos en pantalla al usuario para que introduzca un número, ¿sí? Y esto lo vamos a ejecutar siempre y cuando ese número sea superior a 0, ¿de acuerdo? Capturamos con el lector, ¿verdad? Con el capturador de teclado, capturamos el siguiente valor entero y lo metemos en la variable que se llama valor, ¿de acuerdo? Si valor es superior a 0, ¿verdad? Entonces ejecutamos esta evaluación de acá. Y siempre que valor sea superior a 0, continuamos adentro del while, ¿sí? En caso contrario, pues finalizamos, ¿de acuerdo? Entonces, veamos un momento el codiguillo, ¿verdad? Donde tenemos la recursividad indirecta, ¿de acuerdo? Entonces, vean que aquí tenemos los métodos, como les indicaba, ¿verdad? Aquí está par, y dentro de su estructura, ¿verdad? Método par, yo hago la invocación al método impar, ¿sí? Y el método impar hace la invocación al método par, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, lo vemos acá exactamente igual que en las filminas y finalmente, pues, salimos por ahí, ¿verdad? Echémosle un vistazo, entonces, este se llama recursividad indirecta. Y vamos a preguntar si el valor 15 es par o impar. Y vean que correctamente me dice que es impar, ¿sí? Y vamos a meter un valor bien grande para que dure un ratillo, porque va a estar brincando, ¿verdad? Del método par al impar, al par, al impar, al par, al impar, hasta que llegue a 0. No importa, sabemos que es par porque termina en 0 en este caso, pero... ok. No le gustó, creo que le metí un número más grande de lo que me permite el método. Vamos a ver. Creo que es porque recibe valores enteros. Correcto, es un valor entero y lo superé. Vamos a hacer esto long. Listo. Bien, entonces juega de nuevo a ver si ahora no brinca, ¿verdad? Creo que tenemos un pequeño problemillo. Ay, ahí está, listo. Entonces es 80, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí son 80 millones. Ándale. Sigue sin gustarle el tamaño tan grande. Sí, sí, tiene un error en el de sobrecarga. Muy bien. Vamos a ver. Hagámoslo con 1.000.000, a ver qué pasa. Hmm. Me lo sigo saturando, vamos a ver. Ok, 500 lo acepta, ¿verdad? Vamos a ver, 1000.
1593, ¿verdad? Aún así, ¿verdad? El procedimiento es bastante expedito, sí. Ok, ya con 200,000 no le gusta. Muy bien. Eso es un problemilla, ¿verdad? Del tamaño con el cual podemos jugar por ahí de variables, ¿verdad? Eso es particularmente normal cuando tenemos algún tipo de evaluación. Podríamos inclusive capturar el dato, ¿verdad? Y si supera cierto índice, pues indicarle al usuario o hacer que nuestro programa no colapse, ¿verdad? Como tal. Pero bueno, esto es solamente para que veamos la representación de cómo el método par invoca a impar y el método impar invoca al método par. Entonces esto es una recursividad indirecta como tal, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo por acá. Cuando hablamos de recursividad, ¿verdad? Podemos tener métodos para resolver el problema, ¿de acuerdo? Podríamos hablar del concepto divide y vencerás. En este divide y vencerás, lo que hacemos es dividir el problema en dos o más subproblemas, ¿verdad? Cada uno de los cuales es similar al original, pero más pequeño en tamaño. Con la solución de los subproblemas se construye una solución integral al problema grande, al problema general, ¿sí? Cada problema se resuelve mediante dos opciones. Resolvemos un problema pequeño de inmediata resolución y aplicamos de forma recursiva la técnica de divide y vencerás, ¿de acuerdo? En el divide y vencerás, ¿verdad? Podemos ver un programa recursivo de búsqueda binaria, ¿de acuerdo? En un arreglo ordenado. Recordemos que para hacer una búsqueda apropiada binaria, ¿de acuerdo? Tenemos que tener la información o los datos, ya sea de forma ascendente o de forma descendente, pero tenemos que tener la información ordenada. Sí. Entonces, tenemos que hacer algún tipo de ordenamiento que en este caso pues les traigo a colación la construcción de un ordenamiento burbuja que está en este momento en pantalla. No se los voy a explicar porque es un ordenamiento que se estudia en fundamentos y en programación 1, ¿de acuerdo? Se llama burbuja o bubble sort, ¿de acuerdo? Entonces, igual si no lo recuerdan por ahí, aquí está el código en pantalla y pueden pues investigar un poquito para refrescar conocimientos de esa información que deberíamos de tener por ahí. Muy bien, una vez ordenado el vector, entonces el programa recursivo de búsqueda binaria en un arreglo ordenado, ¿verdad? Si tenemos el arreglo ordenado, podemos buscar. Lo primero que hacemos es buscar en el puro centro. ¿De acuerdo? Si el valor está en el centro, ya lo encontramos. Si el valor es más pequeño que el centro, nos vamos a ir a la izquierda del centro, ¿verdad? Y si es más grande que el centro, entonces nos vamos a ir a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, veamos un momento. Sí. La idea básica que tenemos por ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos un arreglillo. Sí, vamos a ver. Digamos que está ordenado, entonces tenemos 3, 14, 29, 31, 45, 80, 110. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, si andamos buscando el valor 2, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a buscar al centro, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a posicionar en el centro, ¿de acuerdo? Básicamente lo que hacemos es encontrar un valor entero para posicionarnos en el centro con relación al largo, ¿verdad? Tenemos que tener el famoso largo del arreglo o del vector. Sí. Entonces, cuando tenemos eso ahí debidamente estructurado, nos colocamos acá, ¿verdad? Y le vamos a preguntar al sistema, don vector,
Cuénteme, ¿el valor que usted tiene ahí es igual a lo que yo ando buscando? La respuesta es no, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hacemos es que vamos a ir a hacer el llamado recursivo de la búsqueda, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir a partir de la posición 0, ¿sí? Hasta la posición del centro menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a extraer? Vamos a extraer esto y con eso vamos a hacer la siguiente búsqueda, con ese bloque. ¿De acuerdo? Ahora, si lo que estamos buscando es el valor, por ejemplo, 80, ¿sí? En este caso sí está. Entonces, vamos a ir de nuevo, vamos a ir a la posición central y le vamos a preguntar, ¿el valor que yo ando buscando es igual? No, no es igual. 31 no es igual a 80. Ok, pero entonces, ¿el valor que tengo es menor? No, no es menor. No puedo ir a la izquierda. ¿El valor es mayor? Sí, sí es mayor. Entonces, vamos a ir de la posición C más 1 hasta la posición N, que es esta. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces vamos a hacer el siguiente llamado recursivo, pero solamente con esa estructura. Nuevamente, cuando ya llegamos acá, vamos a colocarnos en la posición central y lo primero que hacemos es preguntar, ¿la posición central es igual a la que ando buscando? Sí, eso es un simbolito de admiración ahí, ¿verdad? Positivo. Es correcto. El valor central es el valor que ando buscando. Check. Entonces podemos retornar un verdadero si lo que retornamos es un booleano, o podemos retornar esta posición en particular, ¿verdad? Que podría ser valor encontrado, no sé, dependiendo de cómo lo queramos manejar. Entonces, esa es la búsqueda binaria, ¿de acuerdo? Bien, entonces, viéndolo desde esa perspectiva, ¿sí? Por eso decimos que si tenemos el arreglo ordenado, podemos buscar en el centro primero, a la izquierda si el valor es más pequeño o a la derecha si el valor es más grande. ¿De acuerdo? Este proceso se parte el arreglo al centro y se evalúan los valores. Nos permite discriminar bloques con velocidad sin hacer una búsqueda exhaustiva. Si se dieron cuenta, ¿verdad? Vean que automáticamente yo tenía el tamaño de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Y automáticamente después de la primera vuelta de búsqueda, por ejemplo, cuando buscábamos el 80, yo pasé de tamaño 7 a tamaño 3. ¿De acuerdo? Entonces, maravillosamente bien, ¿verdad? Precisamente porque no tengo que preocuparme por estos 3 valores del inicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya si está ordenado, yo sé que ninguno de esos 3 valores puede ser el valor que ando buscando porque son estrictamente menores que el valor que ando buscando. ¿De acuerdo? Entonces, eso me permite jugar con esa parte. ¿Sí? Bien, entonces en la búsqueda binaria, vean que yo pregunto, ¿verdad? Si el derecho es mayor que el izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, hago la distribución por acá, ¿verdad? Le digo que el valor central es igual al izquierdo más el derecho menos el izquierdo dividido entre 2, ¿verdad? Y hago la primera evaluación. Si el arreglo en la posición central es igual al valor que ando buscando, pues retorno el valor que ando buscando. ¿De acuerdo? Perdón, en este caso retorno la posición en el arreglo. Sí. Si el arreglo en la posición central, ¿de acuerdo?, es mayor al valor, ¿sí? Entonces vean que voy a hacer una búsqueda por el lado izquierdo, ¿verdad? Si mi valor es más pequeño, si lo que ando buscando es más pequeño que el valor central, entonces me voy a ir a la izquierda. Entonces vean que aquí tengo el arreglo, ¿de acuerdo?, el valor izquierdo, ¿sí? Y voy a ir al valor máximo, que es el valor central menos 1.
y el valor que ando buscando, vuelvo a invocar a la búsqueda binaria. Ahora, si el valor central no es más grande que el valor que ando buscando, entonces quiere decir que es mayor, ¿verdad? Porque ya evaluamos si era igual. Entonces lo que hacemos es una búsqueda binaria, pero vean que aquí tengo el arreglo, arranco en la posición del centro más 1, como la posición inicial, y la posición máxima es el valor totalmente a la derecha. Y este es el valor que ando buscando. ¿De acuerdo? Finalmente retorno -1. Cuando retorno -1, definitivamente no hice nada. ¿De acuerdo? El -1 significa que el valor que andaba buscando no fue encontrado. ¿De acuerdo? Veamos un momento la búsqueda binaria. Sí. Entonces, vean que, bueno, particularmente por acá tenemos el método burbuja, precisamente porque puede ser necesario el procedimiento de esa búsqueda mediante burbuja. Por aquí tengo una búsqueda binaria, ¿de acuerdo? En forma iterativa, porque no quiere decir que tengo que obligatoriamente trabajar con recursividad. Recuerden que la recursividad yo la puedo trabajar mediante ciclos, ¿verdad? Entonces vean que aquí particularmente trabajo con un while, ¿sí? La filosofía es muy similar. Vean que particularmente me aseguro de que si la izquierda es menor o igual a la derecha, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que no he superado, ¿de acuerdo?, el tamaño mínimo del vector, ¿verdad? Entonces, si no he superado el tamaño mínimo del vector, podemos entrar, ¿sí? Y realizamos la división, ¿de acuerdo? Como estamos trabajando con valores enteros, todos son valores enteros, recuerden que si yo hago una división entre 2 y me da un valor con decimales, los decimales se truncan, ¿verdad? Entonces me puedo olvidar de esa parte. Muy bien. Si lo vemos de esa manera, ¿verdad? Podemos preguntar que si el valor es exactamente igual al centro y ahí retornamos. En caso contrario, ¿verdad?, hacemos la distribución de las posiciones. El derecho sería igual al centro -1 y aquí el izquierdo sería igual al centro más 1, ¿verdad? Dependiendo de la posición correspondiente, ¿verdad? Si el dato que andamos buscando es menor que el centro, entonces nos desplazamos hasta el centro -1, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en la parte izquierda. En caso contrario, nos vamos a enfocar en la parte derecha. Entonces, la posición izquierda, que anteriormente era la posición 0 al puro inicio, va a ser de la posición central más 1, ¿verdad? Nos vamos a la parte derecha a hacer la búsqueda. Esa es la búsqueda binaria iterativa, ¿de acuerdo? Ahora, yo puedo tener una búsqueda binaria, ¿de acuerdo? Sí, que es esta que está acá, y es básicamente el método que analizamos en la filmina, ¿de acuerdo? Entonces, pues, como ya lo habíamos analizado por ahí, ¿verdad? Entonces le vamos a echar un vistazo. Vamos a ver por dónde es que está. Muy bien. Entonces, vean que, bueno, particularmente, si se dan cuenta, por aquí tengo el valor 21, ¿sí?, que debería estar, creo que aquí en segunda posición. El valor 27 debería estar en tercera posición, ¿sí? Y podemos poner el valor 3, ¿verdad?, para asegurarnos que tenemos un vector desordenado. ¿De acuerdo? Hacemos un ordenamiento. ¿De acuerdo? Vamos a buscar el valor 44. En este caso sí está. ¿De acuerdo? Por aquí está el tamaño, ¿verdad?, del arreglo, ¿sí? Y vamos a hacer una búsqueda binaria y una búsqueda binaria iterativa, ¿sí? Vean que resultado corresponde a la búsqueda binaria y resultado iter corresponde al resultado iterativo, ¿de acuerdo? Entonces, vean que el elemento no se encuentra cuando el resultado para la búsqueda binaria recursiva es igual a -1, ¿verdad? En caso contrario,
¿verdad? Nos va a imprimir elemento encontrado en el índice de la posición tal. Sí. Entonces, podemos ejecutar esto un momentito, ¿verdad? Esto es búsqueda binaria. Sí, entonces vean que el elemento iterativo encontrado en el índice 4. ¿De acuerdo? Básicamente, por ahí, después de realizar el ordenamiento, lo encontramos. Voy a hacer por acá, vamos a ver, vamos a hacer un for int. Vamos a ver si valor, y aquí son números. Okay. Vamos a agregar una impresión de... no sería un print line, sería un print. Ajá. Y aquí vamos a decir que esto es valor concatenado con un espacio en blanco. Y aquí al final vamos a imprimir una línea vacía. Solamente para meter el salto de página. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Para verlo, ¿verdad? Para ver el vectorcillo ya ordenado, ¿verdad? Precisamente porque podría o nos puede confundir un poco eso de la posición. Entonces, vean que 3, 12, 21, 27, 4. Esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4. Correctamente, el 44 está en la posición o en el índice número 4. ¿De acuerdo? Entonces, vean que ya con la impresión en pantalla, pues podemos corroborar o verificar, ¿verdad? Que todo está funcionando a las mil maravillas. Sí, podría ser que busquemos un valor que no tenemos, ¿verdad? El 45 creo que no está. Sí. La parte de abajo vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice. Ahorita revisamos esa parte en la parte iterativa. Sí está el 45. Muy bien, muy bien. Me ganó. 46 no está. Muy bien. Pongámosle 46. Es el valor. Ese valor definitivamente no estaría para que veamos todo el proceso, ¿verdad? Ahí vamos a realizar el proceso de búsqueda hasta el final. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que no encuentra, ¿verdad? Entonces vean que dice, bueno, el elemento no se encuentra. En la parte de búsqueda binaria iterativa, ¿verdad? Perdón, en el de búsqueda, vamos a ver, resultado, este es binario recursivo, sí. Tal vez nos está haciendo falta esa parte. Búsqueda binaria es la recursiva. Entonces, la búsqueda binaria es en el resultado. Aquí sería el elemento no se encuentra. Esto más bien es recursivo y este sería iterativo. ¿Verdad? Es un pequeño desliz. Sin embargo, ya con eso, pues, lo vemos en funcionamiento. Muy bien. Entonces, claro, el elemento no se encuentra, ¿verdad? Es en el recursivo porque lo estamos evaluando apropiadamente en un if, ¿verdad? En el iterativo tenemos la particularidad de que nos va a decir que el índice es -1. ¿De acuerdo? Podríamos hacerlo exactamente igual, ¿verdad? Podríamos meterlo dentro de un if y definitivamente nos va a decir el elemento no se encuentra. Muy bien. Entonces, vean cómo funciona el proceso de divide y vencerás para hacer una búsqueda mucho más sencilla, ¿de acuerdo? En el proceso de recursividad, ¿verdad? En los métodos para resolver problemas, pues tenemos ahí el proceso de backtracking o el proceso de retroceso, ¿de acuerdo? Este proceso está basado en el tanteo sistemático, ¿verdad? La solución del problema se divide en pasos. La solución del paso iésimo se define en función, ¿verdad?, de la solución del paso iésimo más 1. ¿De acuerdo? La técnica de retroceso se puede emplear con la finalidad de encontrar una solución óptima, encontrando todas las soluciones óptimas al problema planteado.
¿de acuerdo? El backtracking es una idea simplista si tenemos 3 túneles y un bolso de oro al final del túnel, ¿de acuerdo? Ingresamos al túnel 1. Si no está la bolsa de oro, debemos regresar al inicio y probamos al 2. Y si no encontramos la bolsa de oro, pues regresamos y finalmente probamos en el túnel 3 para encontrar la bolsa de oro, ¿de acuerdo? El único problema con esto es cuando tenemos 400 túneles, ¿verdad? O más. La teoría indica que si no encontramos la mejor solución, pues regresamos al inicio y buscamos otra opción para generar lo que buscamos. Muy bien, gente. Aquí vamos a cerrar este video y en el tercer video, en la tercera entrega de recursividad, vamos a ver la parte final que corresponde. Muy bien, gente. Espero que hayan aprendido. Les sugiero, por ejemplo, antes de ver el siguiente video, que traten de analizar, por ejemplo, este método de búsqueda y evalúen, de acuerdo, la complejidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Ya que vimos complejidad en unos videos atrás, precisamente como para que sigamos siempre sobre la línea de analizar cuáles son los métodos de búsqueda más eficientes o más veloces. Muy bien, gente, cerramos clase por acá y nos vemos en el próximo video.